Mismo vino, 3 añadas y te prometo que no saben igual. Estoy en Maslaplana, en el Penedès, donde nace uno de los Cabernet Sauvignon más grandes de nuestro país y uno de los vinos más emblemáticos de Familia Torres. En el 79 consiguió algo bastante épico, ganar en París a los mejores burdeos del mundo. Y este año, 2026, cumple 50 añadas. Vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a probar 3 añadas diferentes para ver qué cambia y qué no, lo que sería una cata vertical. Y lo vamos a hacer aquí, donde se vinifica Maslaplana. 2010 fue una añada fría. ¿En qué lo notamos? Es más fresco y equilibrado. 2015 fue un año más moderado. Encontramos un vino elegante, pero con presencia. 2019 fue una añada seca y cálida. Eso nos da un vino envolvente, amplio y maduro. Aquí está lo interesante, cada añada es distinta, pero las 3 saben a Maslaplana, es decir, hay una serie de características que lo identifican. Míralo, color rubí. En nariz tenemos fruta negra madura, torrefactos y especias. Vamos a ver la boca. Potente, con taninos redondos y profundidad. Aunque cada año cambia, hay algo que se mantiene, su personalidad. Y eso hace que quienes disfrutamos de Maslaplana lo reconozcamos siempre. ¿A ti te gusta comparar añadas de tus vinos favoritos? Para mí es un planazo.